Coincidiendo justamente en el tiempo de que Madrid se ha convertido en la capital del mundo con la celebración de la cumbre de la OTAN, en la Casa de América, en la capital de España, se ha presentado en esta jornada de jueves 30 de junio el testamento del Elcano y Magallanes, la circunnavegación de los dos de los marineros más importantes de todos los tiempos. Se ha presentado, como decimos, en este marco histórico, en la Casa de América, al lado de la Plaza de Cibeles. Varios son los historiadores que vamos a escuchar seguidamente y todo es fruto del trabajo arduo, complicado y sobre todo exitoso de Taberna Libraria, la empresa que se ha encargado de hacer este trabajo. El testamento del Elcano y Magallanes, desde aquí, desde la Casa de América de la capital de España. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Casa de América, al Salón Cervantes de la Casa de América, para la presentación de esta edición de los testamentos de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Un saludo muy cordial a nuestros participantes hoy día, a los que van a participar en la introducción, al almirante Santiago Barber, secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para el 5º centenario de Primera Vuelta al Mundo, a José Ángel Martínez Sanchís, presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado, y a los participantes en la conversación, al moderador, a Borja Guinagalde, de la Real Academia de Historia, a Clotilde Orarán Mújica, historiadora y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, a Manuel Romero Tallafigo, catedrático emérito de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, y a don Juan Gil, de la Real Academia Española. Un saludo también muy cordial a Consuelo Varela, que también nos acompaña, al embajador Sergio Romero, ex embajador de Chile en España, también al editor, a Dionisio Redondo, por supuesto, y al que le damos una enhorabuena especial por esta magnífica edición de Taberna Libraria. A todos ustedes, amigas y amigos que vienen a la presentación de esta fantástica edición. Casa de América cumple este 2022 30 años, se fundó en 1992, son por tanto 30 años, 3 décadas de acercar a América Latina y España, de reflexionar, de pensar, de conversar sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer hace ahora 30 años. Esa reflexión, ese diálogo, esa conversación con América Latina, con Iberoamérica, lo hacemos en diversos ámbitos,
de la política, la sociedad, de la economía, el arte, de la cultura, los medios de comunicación, pero sin duda la base más sólida que nos permite conversar, dialogar con esa confianza, con esa cercanía, en realidad tener esa relación que tenemos como país, como sociedad, como ciudadanía de España con el mundo iberoamericano, es sin duda esa historia compartida y ese idioma común con nuestros diferentes acentos, con nuestro vocabulario tan rico. En esa idea, en ese camino, en esa actuación de profundizar en esos lazos que unen a España y América, en esa idea de conversar sobre la historia compartida, sin duda la gesta de Magallanes y Elcano, esa primera vuelta al mundo, es una hazaña, una gesta clave. La Casa de América la ha tratado, la ha conmemorado largamente el año pasado y por supuesto también este año. Esa primera circunnavegación, que fue una hazaña, sin duda, una gesta de la corona española, con repercusiones en todos los aspectos, en las comunicaciones, en la botánica, en la zoología, en la cartografía, en la propia constatación de que la Tierra efectivamente era esférica. El mundo, en realidad las mentes de todos los seres humanos, no volvió a ser como se conocía a partir de entonces. Y hoy, 500 años, menos un mes, menos unas semanas, después de ese hito, consideramos que es el punto de partida de la primera mundialización o globalización. Ese viaje, por supuesto, fue obra de muchos protagonistas, pero ha quedado ligado a la memoria de dos personajes en concreto. Fernando de Magallanes, quien capitaneó la expedición hasta su muerte en Filipinas y que, entre otras cosas, fue el que también comandó la Armada cuando pasó por el Estrecho de Magallanes. En este aspecto no me ha permitido un comentario personal. Yo hasta hace un año estaba destinado en la Embajada de España en Chile, país que se implicó profundamente en la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo y por supuesto en ese hito que fue el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Tuvimos la oportunidad de contar con Juan Gil en algunas conmemoraciones que hicimos allí en Chile, y con Consuelo Varela, por supuesto, y con el almirante Barber. Y aprovechando que tenemos aquí al ex embajador de Chile en España, quiero recordar esa implicación total del gobierno, de la ciudadanía, de la sociedad chilena con esa conmemoración. Fernando de Magallanes por un lado, Juan Sebastián Elcano por otro, el marino ya que con la nao Victoria rindió viaje en Sanlúcar de Barrameda tras esa asombrosa travesía, culminando en septiembre de 1522. En apenas una semana celebraremos el 5º centenario. Esta publicación, que presentamos hoy en la Casa de América, ofrece por primera vez los testamentos de ambos protagonistas, donde podemos conocer el carácter, los sentimientos, en algunas cosas partidas, en otras tan diferentes, de los dos capitanes y sus últimas voluntades para encomendar su alma a Dios, disponer el destino que se haya a su cuerpo y bienes y proveer al cuidado de la familia, preservando su gloria póstuma. También un saludo muy cariñoso, también personal, por supuesto al presidente de los notarios que nos acompaña hoy, una profesión a la que estoy muy ligado personalmente, y en realidad los que hemos tenido algún destino diplomático consular hemos ejercido también la función notarial y sabemos por lo tanto la importancia de esta cuestión. Concluyo ya, simplemente señalar ya a título personal lo que diferencia esas dos escrituras, esos dos testamentos, son las circunstancias en las que fueron firmadas. Magallanes selló su testamento sano y salvo en los Alcázares de Sevilla, Elcano ya enfermo a bordo de la Santa María de la Victoria, navegando a través de las inmensidades del Océano Pacífico. Como decía, un magnífico trabajo de la editorial de Taberna Libraria, de su editor Dionisio Redondo, que nos ofrece ahora una mayor información sobre los dos marinos, sobre su obra, no solo a través de los facsímiles de los testamentos y su transcripción, sino también de los estudios sobre ellos firmados por grandes especialistas. Así que de nuevo, muchísimas gracias por venir. No es un día fácil para moverse en Madrid. Qué alegría que la sala delante de la Casa de América esté llena para saber un poquito más de Magallanes y Elcano, para saber un poquito más de esa historia compartida entre España y América. Muchas gracias y bienvenidos. Estamos con Juan Gil, miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Se ha presentado el testamento de Elcano y Magallanes. ¿Cuál es su valoración? Ha sido un acto muy bonito, realmente se ha explicado, creo, muy bien por parte de todos los intervinientes lo que significan los dos testamentos. Han intervenido también un contraalmirante que nos ha hablado del viaje de Magallanes-Elcano y
un notario, el presidente de la Fundación del Consejo de la Notaría, que nos ha explicado también perfectamente lo que significa un testamento, de modo que yo creo que ha sido un acto redondo, perfecto y con numeroso público, incluso a pesar de que estamos en plena celebración de la OTAN aquí en Madrid, y sin embargo ha habido público. Ha estado usted diciendo, Juan, que no conocemos todo del Cano y Magallanes, sobre todo del Cano. He creído deducir de sus palabras. Pues que todavía queda mucho por saber. Lo que pasa es que nos faltan documentos. Pero nunca se sabe, siempre pueden aparecer documentos donde menos se espera. Aparecieron documentos, por ejemplo, del Cano hace unos años en Guipúzcoa, de modo que no hay que desesperar nunca. Siempre pueden aparecer en los archivos más insospechados, a lo mejor un documento que cambia de repente o ilumina una parte de la historia. De la misma manera, no se sabía nada del proceso de Bobadilla contra Colón y, sin embargo, se descubrió en el archivo de Simancas hace unos años el proceso de Bobadilla, que había escapado a la curiosidad de muchísimos investigadores. Ha mostrado usted incluso un legajo del testamento. Sí. Trabajo arduo, supongo, ¿no, profesor? Lo encontré, iba manejando buscando documentos de Magallanes en ese legajo, y es un folio descabalado, es decir, que se encuentra incluido en otros documentos que no tienen nada que ver, y de repente lo descubrí, pues, de esas veces que uno se fija, y ahí hablaba de Magallanes, y entonces me di cuenta de que era el testamento de Magallanes, la parte que nos queda del testamento original de Magallanes. Profesor, ¿cree usted que la sociedad conoce lo que sucedió hace 500 años? ¿La sociedad actual? Sí. Pues es difícil, porque el pasado yo creo que no interesa tanto como debiera, porque el pasado realmente enseña mucho incluso para el futuro. Y siempre, como decían los antiguos, la historia es maestra de la vida, y a la historia hay que hacerle mucho caso. Y ahora se le hace quizá menos de lo que debiera. Ha dicho usted una frase, no interesa tanto el pasado. Terrible frase la que dice usted. Quizá porque el mundo ahora va muy deprisa y la juventud está inmersa en otras preocupaciones. Y se ve muy claro esta juventud que en vez de leer se dedica a mandarse WhatsApps. Que utilizar el móvil es muy útil, y el móvil es realmente un instrumento que nos ayuda muchísimo, pero no lo es todo en la vida. Y hay que, además del móvil, hacer otras cosas y leer y aprender de la historia, que, como digo, la historia enseña muchas cosas. Profesor Juan Gil, gente como usted es necesaria en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Estos testamentos, pues, en definitiva, reflejan algo que es muy importante, que es una contribución que hacemos los notarios al conservar precisamente todos estos documentos. Ya desde el principio, en los textos medievales, se decía que se redactaban las cartas pro futuris temporis o pro memoria conservanda, y hoy conservamos la memoria de estos testamentos gracias a los escribanos que los redactaron. Y quiero hacer una especial significación y reconocimiento hacia el contador, que ejercía una fe pública extranotarial, como hoy en día. La intervención desarrolla esta misma función en los lugares de conflicto bélico, también en misiones de paz, que el testamento del Cano probablemente fue un testamento cerrado, porque efectivamente el pobre escribano Ortés estaba a punto de morir y solamente pudo redactar el acta final del otorgamiento, mientras que el texto lo escribía el gran Andrés Urdanet. Con todo esto, pues solamente transmitir mi felicitación
Me gustaría seguir hablando de los testamentos porque es mi profesión, pero me temo que sobrepasaría la buena educación y el tiempo que se me ha dado al que me tengo que ajustar. Reiterar mi agradecimiento a la Casa de América por albergar este acto en este salón que nos recuerda a todos la importancia de todos aquellos hombres que conformaron la historia de España, y entre ellos, efectivamente, el gran Cervantes. Muchas gracias. Bueno, estamos con el profesor Manuel Romero, catedrático de la Universidad de Sevilla. ¿Cómo valora la presentación de este libro del Testamento, Elcano Magallanes, aquí en la Casa de América en Madrid? Pues a mí me ha encantado ver este edificio tan bien cuidado cumpliendo una función que me parece trascendental, porque que la Casa de América tenga esta difusión, que tenga... es importante porque los trabajos que hacemos los historiadores es conveniente que lo conozcan en toda la franja sur de Estados Unidos, que para mí también eso es América. A mí me decía el duque de Segorbe cuando hice mi libro El arte de leer escrituras antiguas: Manolo, tenías que haberlo editado esto en Miami, porque lo hubieran comprado montones de lectores. Es un libro mío de paleografía, un poco de lo que habla. Entonces yo lo he visto muy importante que estos trabajos pioneros en la historia de la circunnavegación, pioneros porque están hechos a base de leer y releer la fuente, de cotejar datos, de un trabajo muchas veces de construcción muy de oficio de historiador, tenga esta trascendencia, porque necesitamos incluso para autoafirmarnos y para darnos a conocer en esas naciones hermanas, que yo creo que estas cosas que les explica su historia es importantísimo. Profesor, ¿han tenido que pasar 500 años para hacer este testamento, para hacer este trabajo? Pues yo este trabajo, lo voy a decir, yo me jubilé y a mí me gustaba mucho la enseñanza. Yo me gusta transmitir, explicar en clase, yo disfrutaba. Tanto que este trabajo ha nacido un poco de dar clase. Y cuando yo me jubilé, para no deprimirme, vi a estudiar la figura del Cano. Me puse a leer el Testamento pormenorizadamente. Veía una palabra en el Testamento, uno que se llama Benavente. Me iba a las cuentas de la Armada hasta que descubrí a Benavente, que era de Jaén, que estaba casado con tal, que tal. Luego veía si había muerto en el viaje, a ver si los herederos que habían reclamado. Entonces ya me aparecía el perfil de esta persona. Que me venía un boticario, era el boticario, era tal, ¿qué le dejó? Este hombre cuánto cobró de adelanto, de dónde vino, cuando subastaron sus bienes que tenía, te llevaba un libro de Marco Polo, llevaba un libro de unas horas en español, llevaba unas pastillas de jabón que se evaluaron en la subasta, unas pastillas de jabón. El ir, o sea, esto, los 500 años es aportar algo que ya se aportó en el 400 aniversario, porque muchas cosas se hicieron ya en los 400 años. Pero yo creo que cada generación tenemos que dejar una mochila para cuando se celebre el 6º centenario, que tengan todavía, que puedan profundizar más y convencernos de que realmente fue una época maravillosa desde el punto de vista épico, y que si los griegos presumieron de que Jasón atravesó el Dardanelos y el Bósforo y fue al Mar Negro a descubrir el Toisón de Oro, y por una treta que hizo cuando el Dardanelo y el Bósforo, todos los barcos que pasaban los aplastaba, y entonces lo que hizo Jasón fue soltar una paloma, se unió y cuando se abrió se metió. Y sin embargo, esta tarea, por ejemplo, el Magallanes, Elcano, esta gente que desconocían lo que era el Océano Pacífico, que creían que Japón estaba pegado a América, y que cuando se encontraron con ese océano que todo era agua y cielo, que no había peces, pues nos creemos que en el mar hay peces en todos lados, ¿no? Para mí, ir en un barco de madera a merced del viento con unas velas, yo creo que esto nos debe de hacer pensar de nuestra capacidad humana, de nuestra capacidad para dejar una España mejor a nuestros descendientes, como ellos hicieron.
Si tuviera usted que destacar alguna anécdota de las que se ha hablado en la presentación de uno de los dos testamentos, bien de Elcano o de Magallanes, ¿qué destacaría? Por ejemplo, yo una anécdota muy curiosa, por ejemplo, figurarme a Elcano con gafas. Esto me lo sacó el Diario Vasco en un reportaje y lo repitieron 20 periódicos en toda España. Porque cuando Belver, un escultor, el que hizo el ángel caído aquí en el Jardín del Retiro, hizo esa estatua del Elcano que está hoy en Guetaria, el hombre se quejaba, pedía documentación, pedía informe, y dice, no me han proporcionado nada. Entonces él que se cogió, bueno, ¿cómo se representa a Hernán Cortés? ¿Cómo se representa? Y dice, pues yo hago más o menos con Juan Sebastián Elcano, y veremos que todos los conquistadores se parecen. Por lo menos si lo hubiera puesto con unas gafas y con un libro, pues poner una imagen del Elcano. ¿Por qué nos va a gustar la épica? Porque no nos va a gustar un Elcano que, como decía Andrés de Urdaneta, se le entiende muy bien todas las cosas de navegación, o sea que debía ser un hombre muy pedagógico, muy lector, muy curioso. A lo mejor no se le revelaba a la gente porque era un líder con conocimiento, que sabía tratar y que sabía lo que era el mar, y cuando tú ves un líder que conoce los secretos del mar y del cielo, la gente confía. Por último, profesor, dentro de la presentación se ha hablado también, imagino que usted lo conoce, el papel de la Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, la Casa de la Contratación de Sevilla era un organismo que tenían los reyes católicos primero, Carlos I, y ahí, por ejemplo, se hacía un padrón real. Es decir, todas las aportaciones, porque Magallanes y Elcano, cada vez que llevaban una costa, iban midiendo con una sonda la profundidad de las costas, y se iba haciendo un mapa del mundo. Eso es importante. La Casa de la Contratación, por otro lado, examinaba a los pilotos, porque no podían poner un barco en manos de cualquiera con todos los bienes que iban, porque estaba implicada también la corona real. Ahí en la Casa de la Contratación había que montar una escuadra y había que buscar vino, y la gente escondía el vino porque los precios que daba el reino eran los precios de mercado, y mandaban ojeadores que veían el vino, los que tenían organizar una armada. Esta que fue para 2 años, para que no se quedasen sin agua dulce, no se quedasen sin pan, no se quedasen sin aceite, no se quedasen sin vino. El vino es uno de lo que más se gastó en la Armada de Magallanes, fue el vino. Porque claro, eso daba espíritu a los navegantes. Esa era la Casa de la Contratación, eran los que se encargaban de administrar ese dinero, y hubo también su fraude, porque los archivos hay que mirarlos con lupa, porque no siempre dicen la verdad, como pasa hoy día. Una cosa es la verdad oficial y otra la otra verdad. Entonces esa labor de los historiadores en la Casa de la Contratación es fundamental. Muchas gracias, profesor. Estamos con Santiago Barber López, contraalmirante de la Armada Española y secretario de la Comisión del Quinto Centenario. ¿Qué le ha parecido a usted la presentación de este libro del Testamento del Elcano y Magallanes? Bueno, en primer lugar tengo que decir que se trata de una obra maravillosa, con una calidad extraordinaria y una excelencia, vamos, superior. Me parece además el tema elegido muy acertadísimo, porque son los dos protagonistas de lo que fue la gesta más importante de la época de la era de los descubrimientos españoles, porque fue una empresa española y porque fue español el primero que dio la vuelta al mundo, que fue Juan Sebastián Elcano. Luego, el estudio de estos dos testamentos, que es una maravilla, pues son unos documentos básicos para comprender el contexto general en que se hizo esta gesta. Ha estado usted además exponiendo la importancia de la Armada Española a lo largo de los tiempos y sobre todo en esta gesta, ¿verdad? Sí, bueno, la Armada en realidad, pues lo que hemos hecho en esta conmemoración, nosotros nos consideramos herederos de lo que es esta gesta. La Armada Española es la heredera aunque no existía en aquel momento, la Armada como tal, somos los herederos históricos del hecho, ¿no? Y entonces hemos liderado, por así decirlo, lo que es la conmemoración del quinto centenario, con una serie de acontecimientos de diferente naturaleza. El más importante, pues la vuelta al mundo que ha dado Juan Sebastián Elcano, que prácticamente emulando la que se dio en la época de Magallanes y Elcano hace 5 siglos, y celebrando con los países donde ellos tocaron, y hemos conseguido pues
revivir un poco esos lazos que existen con esos pueblos que están emparentados con nosotros en ese sentido. Contraalmirante, hay algunos historiadores que sitúan de forma paralela la llegada del hombre a la Luna con la circunnavegación Elcano-Magallanes. Sí, es una buena pregunta. Yo particularmente creo que no tiene nada que ver. Hay quien lo compara, pero para mí hay hechos que son evidentes que verás rápidamente que no son comparables. Primero, el viaje a la Luna se sabía todo, la distancia milimétrica de aquí a la Luna, se tenía calculado todos los riesgos, se tenía calculado pues el tiempo que se iba a tardar, todos los detalles técnicos y científicos necesarios, y el resultado a la vista está. Fueron como pensaban ir, como estaba planeado, y regresaron sin ningún tipo de problema. En cambio, esto para mí es mucho más complicado. Lo de la vuelta al mundo hace 5 siglos, no sabían dónde iban, se lanzaban a la aventura, se lanzaban a un mar que en teoría era un mar que estaba poblado de monstruos, que devoraba a los hombres, que las naves se caían por un precipicio porque se acababa el mar y había como una especie de cascada y que todo el mundo se moría. Y aún así, aquellos hombres, aquellos héroes de otra época, lógicamente, pues se embarcaban en ese tipo de aventuras y sin saber dónde iban, sin haber cartas de navegación, con poquísimos datos, sabiendo que iban a morir. O sea, compáreme usted cuál de las dos es yo creo que es incomparable. Si tuviéramos que regresar en el tiempo, contraalmirante, ¿qué se vivió cuando se cruzó el Estrecho de Magallanes? Bueno, yo imagino que sería una emoción extraordinaria porque se buscaba la conexión marítima entre lo que es el Océano Atlántico y el Mar del Sur, que había avistado Vasco Núñez de Balboa en 1513 desde lo que es hoy en día Panamá, y se sabía que las Molucas, que era lo que buscaban ellos, estaban en ese Mar del Sur. Entonces buscaban la manera de llegar a él sin ir por la zona portuguesa, sin ir hacia Levante, sino yendo hacia Poniente. Entonces, cuando encontraron el paso, lógicamente debió ser una alegría indescriptible. Fíjese, se ha presentado este testamento en la Casa de América, en Madrid, Cibeles. ¿Qué le dice usted esto? Hombre, la Casa de América, ya solo el nombre es evocador de aquella época de los descubrimientos. No cabe duda de que el primer paso de todo lo que es esta cadena de grandes acontecimientos de la era de los descubrimientos fue el propio descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Allí se vio que no habían llegado donde buscaba llegar Cristóbal Colón, que era a las Molucas, a Zipango, para tener acceso a todo lo que es el comercio con Oriente, que las sedas, las especias, etcétera, y que Colón no lo supo nunca, pero porque él siempre creyó que ese continente era lo que él buscaba, pero ese continente se interponía entre lo que es Europa y lo que es el objetivo buscado, que era Oriente, y había que buscar la manera de cruzarlo. Y entonces esa fue la expedición Magallanes-Elcano, después de otras que fracasaron, y que fue la que encontró el paso por el Estrecho de Magallanes, el acceso al Océano Pacífico y lo que llegó después, que acabó con la vuelta al mundo. Ya por último, contraalmirante, si hay una institución implicada en esta circunnavegación, este 5º centenario, es la Corona. ¿Cómo lo percibe usted, la presencia de Su Majestad el Rey? Bueno, la Corona es verdad que se ha implicado completamente en esto, y Su Majestad el Rey ha apoyado todo tipo de acontecimientos, de eventos que ha programado la Comisión. En cuanto le hemos pedido si podía asistir a presidir un evento o a darle realce con su presencia, siempre ha estado a punto. O sea que la familia real es uno de los motores de esta conmemoración, sin duda. Muchas gracias, contraalmirante. Bueno, estamos con Clotilde Olaran Mújica, historiadora y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado. ¿Cómo valora la presentación de este libro? Pues la verdad es que me faltan palabras. Lo cierto es que me faltan palabras, tanto por el entorno en el que estamos y, por cierto, agradecimiento a Casa América, porque es un marco inigualable, como por la calidad de los participantes, por el buen ambiente y la interacción, digamos, tanto de los ponentes como del público asistente. A mi modo de ver ha estado estupendo. Ha hablado usted también a nivel general del papel de la cartografía dentro de este libro, ¿no? Sí. La cartografía como
se ha venido considerando como una ciencia auxiliar de la historia, ha tenido un papel fundamental en el devenir de los tiempos. En concreto, desde el descubrimiento de América, ha jugado un papel fundamental en lo que supone la intervención del Imperio Español en aguas oceánicas. Hasta entonces todo había girado sobre el Mediterráneo y aquí cambia el paradigma. Primero con el descubrimiento de América, como digo, y luego con la circunnavegación, la primera circunnavegación de la Tierra. ¿Cómo valoraría, si es que se puede hacer de alguna forma, el iniciador, el papel de Juan de la Cosa como primer cartógrafo que da pie a América? Sí, bien, en 1500 ya Juan de la Cosa establece, digamos, y consigna la existencia de América. Es entonces cuando la Casa de Contratación, que se había fundado poco después, en 1503, ejerce un papel, digamos, de preservación de los secretos de Estado. Ahí está el carácter utilitarista, el carácter de instrumentación, de juego político y de estrategia de poder que juega la cartografía. Ocultamiento de algunos datos, preservación de otros y no dar pistas al enemigo, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. Y ha descrito también el papel de Teixeira. El papel de Teixeira, aunque es un siglo posterior. A ver, la intervención trataba de homenajear los lugares de nacimiento de los dos grandes insignes navegantes, de Magallanes y del Cano. Por un lado, Oporto, la ciudad de Oporto, por otro lado, la villa de Guetaria, ¿no? A lo largo del siglo XVI, precisamente, por todos estos descubrimientos, la cartografía se centra su interés de la mano de la monarquía por establecer claramente las pautas y las demarcaciones de navegación que correspondían a España y Portugal, es decir, la nueva representación del Nuevo Mundo y las coordenadas en las que podían navegar unos y otros, con el establecimiento del Tratado de Tordesillas y los 370 grados al oeste de Cabo Verde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el siglo XVI se centra sobre todo en esos quehaceres. Es a finales del siglo XVI ya y primeros del XVII cuando, precisamente porque empieza el problema territorial y el problema, digamos, de las guerras centroeuropeas, cuando la monarquía empieza a describir o a tener interés en describir bien todos los territorios interiores y las costas de la península para ver cuáles eran los puntos vulnerables, cuáles eran factibles de ser invadidos por el enemigo, en este caso francés, con las tropas con el cardenal Richelieu, y en fin, todas las refriegas que se dan a principios del XVII posibilitan el estudio de la vulnerabilidad, las fortificaciones y demás, que nos dan una imagen más real de lo que es cada lugar. Es un poco antecedente de lo que en el siglo después hiciera Tomás López de otra manera, por supuesto. Usted, como conocedora del mundo de las bibliotecas, del mundo de la historia, si tuviera que abstraerse y tratar de ver cómo percibe la sociedad este quinto centenario, ¿cómo lo valoraría? ¿Cree que se conoce lo suficiente? Bueno, yo creo que hay muchas vertientes. Como he expuesto en la intervención, después en el turno de preguntas, a mí me parece que lo que ha hecho Taberna Literaria, por ejemplo, es de una importancia capital. No está dirigido exclusivamente a un grupo investigador o historiadores, digamos, profesionales, que sí, que lo somos y somos los que hemos participado, sino para dar a conocer la existencia de estos documentos primarios que son el fundamento de nuestra investigación. Es decir, desterrar mitos, quitar añadidos, porque yo creo que se puede llegar en otro sector a un público, digamos, más profano, adaptando el lenguaje para que puedan entender cómo fue esta gesta, sin hablarles en términos muy científicos ni de términos de navegación, etcétera, que muchos de ellos no alcanzan a comprender, pero tampoco sin deformarlo, sin deformar la realidad. Es decir, creo que tiene muchos sectores a los que puede ir dirigido. Creo que hay que evitar los sesgos. Hay que adaptar el lenguaje, eso sí. Y tal vez que forme parte en un futuro de los libros de historia. Desde luego que sí, desde luego. No de novela histórica lo que hemos hecho, sino de historia. Sí. Sería necesario. Totalmente, totalmente. A partir de ahí, luego ya la interpretación de cada cual. Pero dar a conocer y desenterrar, porque en concreto no solamente son los documentos primarios, son hallazgos, realmente son hallazgos. Claro, hay que tener en cuenta que conforme avanza el sistema de catalogación en los diferentes archivos y bibliotecas y la digitalización, ha posibilitado el desarrollo de todas estas técnicas, el que podamos conocer mejor los contenidos. De hecho, la mayoría de los hallazgos se han producido recientemente.
tanto los testamentos como el Atlas de Teixeira, como la descripción o como el discurso de Teixeira sobre la defensa de las costas y puertos de España. Es decir, son documentos que han aparecido recientemente. Por lo tanto, es de un valor capital, desde el punto de vista del hallazgo documental también. Ya por último, para concluir, ¿queda más por descubrir? ¿Nos quedará Seguro, algo más? seguro, muchísimo. Todavía nos depara muchas sorpresas. Gracias, como digo, al avance de las técnicas de investigación y de catalogación, sobre todo de tratamiento documental, vamos a llevarnos sorpresas muy agradables, espero. Por lo tanto, la historia sigue teniendo una puerta abierta. Siempre la tendrá, porque además yo que impartí muchos años metodología de la investigación y gestión de patrimonio cultural en la Universidad de Deusto, en un máster de posgrado, yo creo que la mejor manera de explicar cómo es la reconstrucción histórica es decir al público que se enfrenta por primera vez ante un problema de estos, es decir, que al principio están ante un puzzle que está sin conformar. Y tienen fichas del puzzle desparramadas o dispersas, pero no saben si el puzzle, porque no tienen la muestra del puzzle, no saben si el puzzle puede ser una marina o, por decir algo, una campiña inglesa. Conforme se van colocando piezas en el puzzle, se va vislumbrando perfectamente cuál es la realidad. Y eso es la reconstrucción histórica. Cada documento primario que se analice es una pieza que se añade a ese puzzle de reconstrucción de la realidad. Muchas gracias por su De explicación. nada. Estamos con Borja Guinagalde, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Borja, ¿cómo ha percibido usted la presentación de este libro? Bueno, el libro es un trabajo promovido por Dionisio, por Taberna Libraria, y la presentación creo que nos ha quedado muy bien, porque somos gentes que amamos el trabajo que hemos hecho, es decir, hemos contado algo que nos gusta contar y lo que llevamos tiempo investigando. Entonces yo creo que se nos nota, es decir, que se nota, se palpa, que tenemos una relación, que nos contamos las cosas que estás haciendo, cómo vamos a hacer el libro, pues yo voy a contar esto, tú cuentas lo otro. El libro creo que presenta muy bien la imagen de la persona, que es lo que hemos insistido mucho. No tanto del viaje que está contado en muchos lugares, sino claro, son 2 testamentos. El testarno es una cosa muy, muy importante. Y las personas que hemos intervenido, en mi parte, con la explicación de por qué usan un tipo de escudo, de armerías y el significado de esto, y Juan Gil con el testamento, que además encontró él, descubrió él, de Magallanes, y Manolo Romero, que ha hecho un maravilloso libro sobre el testamento del Cano. Bueno, yo creo que hemos aportado cosas curiosas. Yo personalmente creo que es muy importante esa visión de las personas, más que del evento de la Vuelta al Mundo, que bueno, que sí que es lo importante y que es lo que les hace famosos. Pero se olvida que son hombres de carne y hueso, con necesidades, con otra vida, en fin, hay más que la Vuelta al Mundo, ¿no? Borja, ¿cómo valora usted el trabajo de la editorial Taberna Libraria? Es espectacular. ¿Cómo es otra cosa? No se edita un libro, vamos, no hay más que verlo. Es decir, cuando cojo un libro, los que hace Dionisio, de Taberna Libraria, la calidad de impresión, la calidad de reproducciones, los documentos que a veces son falsos. Diría como anécdota, yo tenía encima de la mesa el testamento del Cano, vino una persona al archivo, yo soy el director del archivo de Euskadi, lo coge, Borja, ¿te han dejado el testamento? Dijo, no, es una copia. Leñé, bueno, yo junto como chumafea con eso por repetir, cogió así, parece falso, de eso se trata, no porque hay que falsificar, porque las reproducciones de Taberna Libraria parecen falsos, los documentos y son tan fidedignas, tan cuidadas al detalle, que a los que nos gustan los libros, aparte que nos gusta escribir de temas de historia, es un gozo, porque se hacen poquísimos. Decía el editor que estaba por aquí, unas personas que ha trabajado en la edición, que es una pena que nos decía él, ¿no? Este oficio va a desaparecer, porque ahora todo es digital y es otra manera de difundir. Claro, que alguien te diga, voy a hacer un libro, papel como Dios manda, con esas reproducciones que son tan fidedignas que parece que tienes un original en la mano. Que dices, ¿cómo no te vas a apuntar eso? Es un regalo, ¿no? Es que es un regalo, para mí es un regalo. Me quedo con una frase suya de esta presentación. Ha dicho usted, Pigafetta escribe de Pigafetta. Sí, estoy persuadido. Yo Pigafetta, por fortuna, estudié en Italia y bueno, conozco bien el mundo académico italiano. Es curioso, y lo tengo que decir siempre, que al máximo experto italiano nunca se le ha invitado de España. Yo lo quería invitar, pero luego pues él es un profesor universitario y tal. La verdad es que mejor conoce el texto de Pigafetta. Y él dijo en un congreso al que tuve la fortuna de asistir, se levantó. Y el profesor Canova dijo, no, Pigafetta escribe da lui stesso, escribe de él.
No se engañen ustedes. Y explica en la tradición, claro, Pigafetta es un autor en un contexto literario. Entonces, claro, él escribe en un género literario nuevo. Primero escribe en italiano, no en latín. Marsilio escribe en latín, porque él es una persona joven que está abriéndose brecha en un género literario nuevo, en una lengua que no se escribe, en la que se escribe poco, en la que se edita nada, que es el italiano, el primer italiano antes de la unificación. Claro, en ese contexto Pigafetta no tiene nada que ver con ese Pigafetta que nos pintan, que se hablaba. Es decir, la gente generalmente en el ámbito académico español se ha fijado en lo que no dice Pigafetta, no se ha fijado nunca nada en lo que sí dice Pigafetta. Pigafetta no habla del Cano, y nosotros muchos tampoco. ¿Por qué tiene que hablar del Cano? Si usted se ha planteado ¿para qué escribe y para quién escribe Pigafetta? Pues haga usted la pregunta al revés. Y no se preocupe del Cano, que además el Cano no tiene ninguna necesidad. Yo he dicho hoy que tampoco nadie habla de Pigafetta cuando vuelven. Eso sí es sorprendente. Porque si tan importante era Pigafetta como se dice ahora mismo, Pigafetta escribió, ¿cómo no va a testificar? O sea, ¿cómo jamás, pero jamás se le cita a la Constitución española más que en la contabilidad de la Armada que tiene que cobrar y le debe un dinero? Pasa como que no hubiera llegado. Pero ¿cómo puede ser eso? Que llega a la corte un chaval universitario, claro, idiomas, tenía que llevar, en fin, no sé, tenía que aparecer en algún lugar, pero Pigafetta ha contado esto, testimonian, se sabe que, bueno, todos ellos cuentan ante notario y en la corte, pues lo que ha pasado. Pigafetta nada. Transilvano, que es un belga, que escribe un relato, para mi gusto mucho más bonito que el de Pigafetta, y que además él dice que se está contando el Cano antes. Sí, vamos, todas íbamos a comer con él, y era un dicharachero, bla, bla, que hasta antes se han contado la que habían hecho. Es un vasco de 40 años, dicharachero, hablador, y se le ve ese genio que tenemos, y dicen que tenemos los vascos, tiene clásico, como ahora yo mismo, larga como un loco. Y dice, el transilvano, estoy como... Y de hecho, el transilvano habla en primera persona. O sea, le está diciendo el Cano, tú pon eso, Max. Además, ese es el entorno. Y claro, Pigafetta pasa como una exhalación transparente. A mí Pigafetta, y luego le va mal, como a todos. El Cano muere malamente en la segunda vuelta, Magallanes se lo cargan allí en aquella refriega, Pigafetta desaparece y muere también oscuramente. En el fondo, todos los protagonistas tuvieron un mal final, que da un poco de pena. Claro, la que hicieron, pobres, ¿no? Borja, ¿estaría usted de acuerdo en decir que en este libro han colaborado, han participado los historiadores vivos de primera línea que conocen efectivamente cómo fue lo que ocurrió en aquel entonces? Siendo yo uno de ellos, eso no puedo decir, ni además no creo que somos los mejores, somos buenos, eso está bien que lo diga. Ese absurdo que no somos sus aficionados, no es decir, lo he dicho ahí en la sala, Juan Gil es el que hacía muchísimos años empezó hablando de esto cuando no era tema, ni era aniversario, ni era nada, y abrió brecha. Él es un experto de tantas cosas que da, vamos, es que es verdad, apabulla con todo lo que sabe Juan Gil. Y Manolo Romero, que le voy a decir que no sé, es un profesor universitario, como Nietzsche ha hecho un libro maravilloso, y yo mismo me he molestado más en lo que nadie ha investigado, porque yo llegué a este tema y dije, no todo el mundo habla del viaje, yo eso no puedo hablar. Entonces me digo que investigar, primero de mi paisano el Cano, que yo creo que aportó, aparte que en su día encontrar el archivo privado, por casualidad, sin buscarlo. O sea, yo personalmente estaba aclarado, pero me he ocupado de los huecos, ¿no? Quién es el Cano y quién es su familia, con mucho detalle, con mucha lupa, uno por uno, y luego qué sucede con el Cano cuando regresa. Que nadie sigue sin hablar. Yo siempre digo, no os importa nada que es del Cano. No tiene nada que ver el Cano el año 23 y 24, que hubo unas conferencias con Portugal. Y la cuestión portuguesa, que es fácil hacer porque está publicada casi toda, dicen los portugueses indignados que hay una especie de... Para ellos, claro, un hombre que no es universitario es segunda, en fin, dan a entender que todos los españoles le hacen caso a un vasco que habla allí con autoridad. ¿De qué? Si no, vamos, no sabe latín, no sabe derecho, no sabe nada, pero él es el que está... De alguna manera presentan a un Elcano, los portugueses, mucho más importante de lo que nosotros nos figurábamos. Y eso no lo dice nunca un cronista español porque probablemente no les da igual. Es Elcano el que me divierte o me interesa. Cómo evoluciona y de ser un marino con suerte, pero la suerte me pilló trabajando, bueno, o sea, con suerte, porque, en fin, pero con capacidad para hacer aquello, porque estaba allí para aprovechar la oportunidad, cómo después se convierte en un señor, oye, oído, escuchado, al que le atienden, al que le invitan, no siendo un poco del entorno de los eruditos, o de los embajadores que iban, va, el Cano, porque el Cano, que nos diga. Y él es el que defiende un poco la postura castellana. Eso es súper interesante y todavía es un tema que habrá que trabajar mucho. ¿Qué hace el Cano? Y luego, cómo en la segunda vuelta, donde fallece, malamente, él y sus hermanos, es un desastre. Ese es el Cano curioso. Cada vez que somos los mejores, hay gente muy buena, muy buena. Hay profesores universitarios y gente que lleva 10, 15, 20, 30 años, que no voy a citar lo que me parece de mal gusto, que hacen trabajos magníficos. Pero bueno, hoy tocamos nosotros, que
somos unos de ellos. Por último, Borja Guinagalde, ¿cree Sí. usted que con todos estos actos que se están celebrando con motivo de este 5º centenario de la circunnavegación, habrá que cambiar los libros de historia? No, ¿qué va? Esto se acabará el año que viene y ya está. Y volvemos a lo de antes. Quizás algún resabio quede. Me sorprendería, porque tampoco... Yo, vamos, tengo una edad y he visto mucho para saber que los eventos se queman en sí mismos. Tienen muy poco recorrido. Y tampoco la vuelta a la circunnavegación lo estamos viendo. Tampoco en España ha producido, para mi punto de vista, una renovación historiográfica, como decimos los gremios. Es decir, muchas personas han publicado lo de siempre, que llevaban publicando antes, con alguna mejora, pero yo, que soy archivero y circulo en los archivos míos, en Castilla, en Indias, no veo que se haya investigado temas nuevos. Por ejemplo, los libros son nuevos. El libro de Manolo Romero sobre el testamento es un libro nuevo en el fondo y en la forma. Eso, por ejemplo, sí. Pero yo he hecho en falta que haya profesores universitarios buenísimos, en la época más que en el viaje, que cojan el foco de lo que saben y lo pongan en el viaje, ¿no? Es como si usted es experto, que hay algunos sí lo han hecho. Por ejemplo, en temas de construcción naval, pues ahí se ha hecho mucho, pero en temas sociales no se ha estudiado nada. Es decir, un estudio sociológico de quiénes van. Se hace una lista, sí, era no sé qué, pues no, usted molestes uno por uno, algo se ha hecho, pero yo he hecho en falta un trabajo más exhaustivo. Y bueno, quedaremos como estábamos. Para los ingleses, todavía tengo que decir que tendré que ir a la vuelta al mundo, ellos siempre en su isla, olvidados y perdidos. Los europeos, algunos, en fin, igual entenderán que, oye, pues el Cano parece que tenía su importancia, pero yo creo que al siglo XXI le importa un pimiento, no, la vuelta al mundo. Es decir, que bastante ya tenemos ahora, fíjese usted con los de la OTAN ahí fuera, para que empecemos a atacar ahora, esto tan loco, esto, oye, que se dediquen a sus cosas, como diría uno, y que no molesten. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, somos militantes. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes.